Nos vamos a ir a Colombia, cambiamos un poquito el eje informativo porque nos vamos a meter a hablar de la economía, de la inflación, de los precios y algunos datos que no son los que esperaba el gobierno y vamos a tratar de hilvanarlos con Estefanía Meira Cerantes. Estefi, contanos. Totalmente, Darío. Hablábamos de economía, la importancia de las finanzas personales y ahora vamos a analizar qué está pasando en Colombia. Bueno, se frenó la caída en la inflación, pero subió el costo de vida un 7.13%. Estas son cifras que las dio el Departamento Nacional de Estadísticas el día de ayer. Vamos a analizar cuáles son las repercusiones, por qué está sucediendo esto y lo más importante, si va a afectar el bolsillo de los colombianos. Estamos con Alejandro Reyes, él es analista económico. Alejandro, bienvenido a estos micrófonos y pantallas. Empecemos contándole a los televidentes en América Latina qué significan estos datos, cómo se traducen y cómo se afecta al bolsillo de los colombianos. Pues lo primero es que es el segundo mes consecutivo que tenemos estabilidad en términos de la inflación, dejó de descender la inflación y eso pues es bien relevante tenerlo en cuenta. Lo segundo es que hay dos combinaciones en los resultados. La inflación básica sigue descendiendo, pero los alimentos que golpean especialmente el bolsillo de los más vulnerables han presentado ya por tercer mes consecutivo alzas en su inflación anual en Colombia. Entonces tenemos una combinación de sinsabores. Si bien la inflación ha bajado desde su máximo del año pasado en el 13,3% a esa cifra que menciona, cercana al 7,2%, eso es un gran alivio, pero nos queda buen camino por seguir. Y lo segundo es que también estamos un poco rezagados contra la mayoría de las economías latinoamericanas. Obviamente hay algunas que tienen mayores dificultades con la inflación, como el caso de Argentina, pero los pares de la región, por ejemplo Chile o México o Perú, ya han logrado tener unas rebajas mucho mayores que la inflación en Colombia y eso resalta algunas de las alertas que nos ponen en atención de qué puede ocurrir hacia adelante en Colombia. Bueno, Colombia comparado con Colombia en el pasado, ¿cómo estamos con respecto a años anteriores? Pues tenemos una inflación relativamente alta. Nosotros ya llevábamos varios años en torno a las metas de inflación del Banco Central, cifras que estaban entre el 2 y el 4%, que es nuestra meta de inflación, ligeramente por encima del 3 en promedio, podría decir uno. La pandemia, como le golpeó a todo el mundo, le golpeó a Colombia, tuvimos una bajada importante de la inflación y un repunte muy acelerado posterior. Y nos ha costado mucho trabajo. El trabajo fundamental se debe a que la economía colombiana y la inflación en Colombia tiene mucha persistencia. Hay muchos mecanismos que hacen que la inflación alta del pasado se convierta en la norma para subir precios a futuro. Y eso, más fuerte que en otras economías de la región, nos ha llevado a que nuestro descenso inflacionario sea mucho más lento. Darío, Alejandro ya te escucha si tienes preguntas. Claro que sí, gracias Estefi, muchas gracias Alejandro, un gusto por este tiempo para toda Latinoamérica. ¿Cuáles son las características particulares que tiene Colombia que por ahí no tiene Chile, Perú, Uruguay, Brasil, que también tuvieron inflación alta hace 2 años sobre todo, pero que ya la pudieron bajar a diferencia de Colombia? Sí, yo creo que lo que mencionaba de la persistencia es un factor diferenciador. La región en general sufre un poco de la inercia en su inflación y es un karma que llevamos todos a cuestas, pero en Colombia es mucho más relevante. Aquí tenemos mecanismos muy fuertes de indexación en temas, por ejemplo, como los arriendos, las rentas de las viviendas tienen por ley, se ajustan sus precios a lo que fue la inflación del año inmediatamente anterior. Esas rentas en Colombia, esos arriendos pesan el 25% de la canasta de un hogar colombiano en promedio. Entonces hace que el impacto sea muy fuerte. Otro ejemplo es el tema del salario mínimo. En la región, Colombia es el país que más relevancia tiene su salario mínimo en la estructura del empleo y de los costos laborales en la economía, pero también se usa para fijar muchos ajustes en precios. Y el salario mínimo en los últimos años ha subido bastante por encima de la inflación. Entonces tienes una suma de factores que te crean esta persistencia, esta inercia inflacionaria que nos hace más difícil romper en el caso de Colombia frente a otras economías. Y hay un factor adicional, es que Colombia en el ciclo de alza de los precios del petróleo a nivel global, en Colombia se decidió no subir el precio de la gasolina, pero este precio de la gasolina obviamente creó un subsidio que es imposible sostenerlo en el tiempo por parte del gobierno y en el último año y medio ha venido el gobierno reduciendo esos subsidios, se ha creado un impacto inflacionario que nos tiene como con una inflación un poco más alta que en los pares regionales. Última pregunta de mi parte, Alejandro, y lo dejo con Estefanía para que le consulte. ¿Hay algo de la política económica que se está llevando adelante en este momento que esté influyendo también o es algo que va más allá de lo que pueda hacer o dejar de hacer el gobierno en la materia?
Sí, yo creo que el gobierno, obviamente como todos los gobiernos, está preocupado por el tema de la inflación. Ha tratado de implementar medidas en diferentes frentes. Desde la autoridad monetaria, las tasas de interés en Colombia subieron bastante y siguen altas comparadas con las economías, la mayoría de las economías de la región. Eso por parte de la política monetaria. Desde el gobierno central han tratado de buscar mecanismos para desindexar, quitarle un poco esta vinculación al salario mínimo, a los precios del pasado a la inflación. Les ha costado algo de trabajo, pero sí han tratado de hacer algunos ejercicios de ese estilo. Se están evaluando otras métricas, otras medidas. Trataron, por ejemplo, de traer algunos productos agrícolas subsidiados, pues, de insumos agrícolas. Entonces yo creo que han hecho el intento. Sin embargo, buena parte del efecto inflacionario que hoy todavía subsiste en la economía colombiana se debe a una demanda concentrada en el sector de servicios, y las políticas públicas en ese sentido no están diseñadas para liberar esa tensión. Es más un tema de mercado, y pues debemos esperar a que el agua escurra para que la inflación, creemos nosotros, siga bajando en la segunda parte del año. Alejandro Reyes, gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews estos minutos de su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Darío, sigo contigo en estudio con más análisis y más información. Gracias, Steffi. Muchas gracias, Alejandro.